Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Voz 899. Tenemos al presidente Javier Milei en el exterior, en la Asamblea de la ONU. Dio su discurso, un discurso breve este martes. Javier Milei estuvo reunido además con inversores en Wall Street. Un balance que deja poco. Esta visita del presidente, de la canciller Diana Mondino, que tuvo que ir en un vuelo de línea, casi la dejan otra vez en Buenos Aires. Milei viajó con su hermana, viajó con Patricia Bullrich, se encontró allá con Gerardo Wertheim, también viajó Luis Caputo, Demian Reidel. Es la mesa chica del presidente. Hay que seguirlo de Bullrich porque ocupa cada día más espacio en la gestión de Milei, pero sobre todo lo que más consecuencias generó fue el discurso del presidente ante fondos de inversión, donde dijo: vamos a salir del cepo recién cuando la inflación llegue a cero. Algunos interpretaron que eso generó una reacción negativa en los mercados. Un presidente que suele hablar para agradar a los fondos de inversión, para agradar a los mercados, pero que con ese discurso se delató en realidad la fragilidad del experimento que el presidente está llevando adelante, la fragilidad de un gobierno que no tiene dólares, que le quiere pagar a los bonistas, pero que tiene una montaña de vencimientos de deuda por delante y nadie sabe cómo va a ser para pagarlos, sobre todo cuando el objetivo principal es tener planchada la inflación. Milei tiene planchada la inflación gracias a la quema de reservas, gasta dólares que no tiene, y entonces la pregunta que se hacen los fondos de inversión es: ¿cómo me vas a pagar a mí si estás quemando las reservas que no tenés para tratar de controlar la inflación? El único activo que tiene el presidente para mostrar después de casi 10 meses de gestión. A eso se suman otros datos de los últimos días. También este lunes se conoció un decreto que despertó algunos fantasmas, la posibilidad de que el gobierno quiera lanzar su propio megacanje, la posibilidad nunca despejada por completo de que haya un nuevo default de la deuda en la Argentina. Todo eso explica la caída de las acciones, de los bonos en las últimas horas. Pero a esa realidad del mercado financiero, de los mercados, la platea preferencial, la hinchada de Toto Caputo, hay otros datos que van armando una composición complicada para Milei. Resonó muy fuerte el índice de confianza de la Universidad de Itela, que mostró una caída de 15 puntos en la confianza con el gobierno de Milei, una caída muy profunda, muy abrupta. No es la primera vez que Milei cae. Se puede decir que hace 2 o 3 meses que empezó a caer Milei, empezó a caer en las encuestas, empezó a caer la confianza, se cruzaron las variables para mal, crece la desconfianza, cae la confianza, crece el pesimismo. Y además el índice de la Universidad de Itela viene de la mano con el pronóstico de una recesión interminable, una recesión que ya lleva 9 meses, pero donde no se avisora en el horizonte la recuperación en B que vendía Caputo, que vendía Milei, no se avisora la actividad que pueda rebotar como lo planeaba el gobierno. Y a eso, claro, se agrega el dato de la semana pasada donde hubo un apagón frente al discurso de Milei. La recesión es más profunda de lo que se esperaba, parece una recesión permanente, parece una recesión interminable. Cae la confianza en Milei, cae Milei en las encuestas. Y si uno mira los propios datos del INDEC, esta semana es clave porque se van a conocer los datos de pobreza, cómo aumentó la pobreza durante el gobierno de Milei. Pero si mira la semana pasada, hay un dato devastador para el país que vende Milei y es la caída de la inversión. Una caída del 29% interanual. No solo cae el consumo, se puede percibir eso todos los días en la calle, sino que además
cae la inversión. Lo vimos a Luis Caputo la semana pasada prácticamente implorando en la Bolsa de Comercio de Rosario que los empresarios inviertan, que saquen la plata del colchón, en un contexto en el que se conoce una información que también pega en la línea de flotación del relato de La Libertad Avanza, la posibilidad de que Petronas deje de lado la inversión multimillonaria que se anunciaba iba a ser para instalar una planta de licuefacción en Punta Colorada, en Río Negro. Esa inversión, la más importante de la era Milei, si bien no es algo que inventó Milei, sino que hace tiempo se venía trabajando, pero el gobierno tenía todas las fichas puestas a esa inversión que viene de la mano de los negocios en Vaca Muerta. Horacio Marín empieza a ver que eso no se concreta. Beretilnec, el gobernador de Río Negro, también admite que el proyecto está naufragando. Hay que ver si se concreta o no, pero hay que inscribirlo en este mapa de una caída del 29% interanual de la inversión en la Argentina de Milei. Hay que inscribirlo en este mapa de un Luis Caputo suplicando en la Bolsa de Comercio de Rosario que los empresarios empiecen a invertir en la Argentina, y por eso, porque no hay inversión ni consumo, todas las fichas del gobierno están puestas en las elecciones de Estados Unidos, en un eventual triunfo de Donald Trump, en que el Fondo Monetario Internacional vuelva a endeudar a la Argentina. Falta muy poco para esa definición, pero está claro que a Milei no le creen porque no tiene dólares para pagar la deuda y además los pocos dólares que tiene decide sacrificarlos para tratar de mantener la inflación lo más baja posible. Estamos en la antesala de que el INDEC dé a conocer los números de pobreza. Se habla de que la pobreza de la Argentina de Milei ya está en el 52%, es un aumento de más del 10% desde que asumió Milei. Se habla de 3 millones de nuevos pobres respecto del último dato que difundió el INDEC en el segundo semestre de 2023. 3 millones de nuevos pobres en apenas 6 meses. Si esto se confirma, claro, son los datos más dramáticos desde la crisis del 2001, desde el estallido del 2001. Leía una nota en El Economista que habla de datos de la consultora LSG. Hay un nivel de pobreza infantil hoy, sub 14 años, que ya alcanzó el nivel del 70%. El 70% de los pibes en la Argentina están bajo la línea de pobreza, según estas estimaciones. Hay que ver si se confirma o no esto con los datos del INDEC. En el Gran Buenos Aires, en el NOA, en el NEA, casi 8 de cada 10 chicos que tiene menos de 14 años es pobre hoy en la Argentina. Casi el 80% de los chicos en algunas regiones de la Argentina, entre ellos el conurbano. Viene además un verano complicado, según el propio gobierno está anticipando por los cortes de luz. Y venimos además de un pronunciamiento lapidario del Papa Francisco la semana pasada, el viernes pasado, en un encuentro con movimientos sociales, a 10 años de un primer encuentro que hizo Francisco con los movimientos populares. Escuchamos el pronunciamiento más contundente, más explícito del Papa argentino sobre un gobierno argentino. Nunca antes había sido Francisco tan explícito hablando del gas pimienta, de lo que se invierte en gas pimienta, de lo que se invierte en represión para no cumplir con la justicia social, de la inequidad en la Argentina, de la corrupción en la Argentina. Un mensaje que, por supuesto, molestó muchísimo al gobierno de Milei, que trata de no confrontar con el Papa, pero que al mismo tiempo busca respuestas, agrede a Juan Grabois, algunas figuras secundarias de La Libertad Avanza le pegan directamente a Francisco, porque es un mensaje muy duro. El Papa
desandando un poco el camino que inició de acercamiento a Milei en febrero pasado. Claro, 7 meses después es muy claro que el objetivo de disuadirlo a Milei con el ajuste más grande de la historia de la humanidad, bueno, si ese era el objetivo del Papa, está claro que fracasó, pero quizá haya algunas otras razones que lleven a Francisco a pronunciarse con tanta claridad sobre lo que está pasando en la Argentina, donde no solo vemos un gobierno que tiene muchos indicadores preocupantes, la economía real, el cierre de comercios, las tarifas que mucha gente ya no puede pagar, la advertencia de cortes de luz en el verano, la destrucción de empleo de la que hablábamos la semana pasada en base a los datos del INDEC, y una oposición que todavía aparece en la confusión, en la disputa interna. Clarísimo el mensaje de Máximo Kirchner la semana pasada en Atenas, un mensaje que tenía un principal destinatario que era Axel Kicillof. Hubo una crítica de Máximo Kirchner al gobierno de Milei, habló de saqueo, pero sobre todo estaba armada la coreografía para hablarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dicen en el cristinismo está apurado, lo ven demasiado apurado por ser candidato a presidente. Kicillof intentó no responder a las críticas de la Cámpora. Hoy se sumó un mensaje también confuso de Guado de Pedro, donde dice que el kirchnerismo no le daba importancia a la producción, no le daba importancia al sector productivo, donde dice que aquel ministro que tuvo Cristina, Kicillof, en 2015 no hablaba con los empresarios. Lo critican desde la Cámpora a Kicillof. En el caso de Máximo Kirchner, lo señala a Kicillof por ser demasiado cercano a algunos empresarios, como Marcelo Mindlin, como Pagano, el dueño de Delap. En el caso de Guado de Pedro, al revés, lo critica por no hablar con los empresarios, por lo menos a aquel ministro que tenía Cristina en 2015. Lo que está claro sobre la mesa es que hay una disputa de poder muy fuerte hacia el interior de lo que era el kirchnerismo, del viejo kirchnerismo. En la misma baldosa, dicen algunos, ideológicas, se están peleando o están discutiendo Máximo Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es solo Máximo Kirchner, como lo decíamos también la semana pasada, es la propia Cristina la que tiene muchos cuestionamientos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una disputa que suena prematura, precipitada, que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con el armado de las listas, que tiene que ver con las candidaturas de 2025, de 2027, con la sucesión en la provincia de Buenos Aires, y que, claro, aparece desligada de las preocupaciones que tiene la mayor parte de la población. Ese 50, 52, 55% de la Argentina que está bajo la línea de la pobreza no está incluida o no está incluido en este debate prematuro por las candidaturas. Por eso, no solo Argentina tiene un gobierno que empieza a hacer agua, no solo Argentina tiene un presidente que empieza a caer en las encuestas, su mayor fortaleza, no solo Argentina tiene una realidad muy complicada, con una recesión interminable, con destrucción de empleo, con cierre de comercios, con una montaña de vencimiento de deuda por pagar, con un gobierno que quema reservas para sostener la inflación y reza para que gane Trump y reza para que el fondo vuelva a endeudar a la Argentina, sino que del lado de la oposición el liderazgo no está claro. El mensaje de la Cámpora es: Cristina es la conducción de la oposición. Kicillof busca ensayar un liderazgo alternativo. Y el propio Papa Francisco parece estar preocupado por esta oposición sin cabeza, esta oposición que está en la confusión, en la discusión interna. El propio radicalismo, si uno lo mira, está partido en 4. En pocos días, en 10 días, 15 días, hay una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires que puede desencadenar una ruptura más profunda en el radicalismo. Si uno mira
la propia derecha, la derecha dura, los aliados de Milei, los que fueron a comer el asado de la semana pasada para festejar el ajuste a los jubilados, también están divididos. Hay que ver qué dice Macri de este protagonismo que tiene Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sentada a la mesa de la política, Patricia Bullrich arriba del avión presidencial. Los aliados de Milei están divididos. El PRO está partido al medio entre Bullrich y Macri. El radicalismo está partido en 3, en 4. Y el peronismo también está en una discusión interna muy profunda. La pregunta que podría hacerse en este momento, Francisco, por ejemplo, alguien que suele mirar bastante más adelante, es qué pasa si las profecías de Milei fallan. Si el país que vende Milei, si el horizonte que vende Milei se revela inviable. ¿Qué pasa si Milei fracasa con su objetivo? Porque cuando uno ve a la oposición peleándose, discutiendo a cielo abierto, pareciera ser que esa oposición imagina un Milei eterno, un Milei reelecto. Pero ¿qué alternativa tiene la oposición ante la posibilidad de un fracaso de Milei? Si las cosas no salen como Milei promete que van a salir, ¿en qué se diferencia esta oposición de la que perdió hace 9 meses con Milei? ¿En qué se diferencia el planteo del Frente de Todos, de Cristina? Algunas cosas está insinuando la expresidenta. ¿En qué se diferencia Kicillof de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, de lo que fue la gestión de Sergio Massa, de lo que fue el último kirchnerismo, el último Frente para la Victoria? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la estrategia para salir de la crisis? Y sin un liderazgo claro en la oposición, con una disputa abierta en ese viejo kirchnerismo y con una salida que no se ve clara, bueno, la preocupación puede haber llegado incluso hasta el Vaticano. Quizá al Papa no le preocupe solo el gas pimienta, no le preocupe solo la inequidad, no le preocupe solo la corrupción en la Argentina, sino que tal vez le esté preocupando a él como a parte del poder económico en la Argentina, que no hay una alternancia posible frente a Milei, porque la oposición todavía está discutiendo cuestiones que parecen muy menores. ¿Quién puede cumplir el rol que cumplió Duhalde en su momento en la Argentina o que cumplió Alfonsín en su momento en la última gran crisis? Estamos hablando de números de pobreza que todo indica van a mostrar una realidad solo comparable a la de esa gran crisis de 2001, obviamente con una red de contención muy distinta, porque ahí sí Milei invierte y aumentó además la asignación universal por hijo en un 100% en términos reales. Esa es una diferencia sustancial con el 2001, pero sin duda el escenario por delante es muy complicado. El escenario de los próximos meses en la Argentina. Francisco se puede preguntar quién es el líder de la oposición a Milei, cuál es la salida que propone la oposición a Milei, quién va a ocupar el rol que en su momento ocupó el propio Francisco. La Iglesia estaba sentada, Bergoglio estaba sentado en una mesa de diálogo que sirvió en su momento para sacar adelante a la Argentina. El sistema de partidos está quebrado, por eso nadie capitaliza por ahora el descontento con Milei. Milei pierde, ¿y a dónde va? ¿A dónde van los arrepentidos de Milei? No está claro, porque la oposición todavía está discutiendo cuestiones que parecen menores. El radicalismo partido, el protensionado, el peronismo dividido y Horacio Rosati, que acaba de reelegirse en la Corte, una Corte Suprema que ante el fracaso del plan Lijo y el plan García Mansilla tiene hoy 4 integrantes, de los cuales uno, Juan Carlos Maqueda, aparentemente se va a ir en poco tiempo. Rosati se reelige con el apoyo de Rosenkrantz y con el apoyo de Maqueda por 3 años más. Quizás la Corte Suprema, Rosati, alguien que viene de la política, es una de las pocas instituciones que aparece con cierta fortaleza, aunque la justicia, lo sabemos, tiene una pésima imagen a nivel social.
pero con un gobierno que está en crisis, con una oposición que no presenta una alternativa clara, ni tiene resuelta todavía la cuestión del liderazgo, con un sistema de partidos que está quebrado. Bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver con la vacancia, con la gobernabilidad en la Argentina. Nadie se quiere preguntar qué puede pasar si fracasa el plan Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.